Buenas tardes a todos y a todos. Hemos entrado a la última mesa del Congreso, bloque 3, que se titula Los aprendizajes y alianzas que nos deja el COVID-19. Yo soy Norma Falcón y Favara, activista antirracista desde 1993, cofundadora de la Asociación Puertas Obertas, 1996, miembro participante en el movimiento de inmigrantes Papeles para Todos y Todas. En el 2001, portavoz de los encierros en las 10 iglesias de Barcelona, con 15 días de huelga de hambre y 47 días de encierro. Lucha que ganó los papeles para todas las personas migrantes que vivían en España. Firmante del acuerdo de las iglesias el 8 de marzo del 2001. En el 2009, participación en la marcha a pie hacia Madrid para evitar los cambios en los penales de los países asiáticos y africanos y el derecho a la mujer migrada a denunciar al maltratador. En el 2005, portavoz de Papeles para Todos, se logró la regularización de más de 500.000 personas sin papeles. ¿Qué es para nosotras los aprendizajes y alianzas que nos deja el COVID-19? El COVID ha colocado al sector de los cuidados como uno de los que más sufre las consecuencias de la pandemia y al mismo tiempo ha dejado al descubierto que el Estado español no lo coloca en el centro de la política a los cuidados y a sus trabajadoras. Las trabajadoras del hogar, calificadas de trabajadoras esenciales en esta pandemia, sin embargo, no gozan de los derechos laborales. Se encuentran ubicadas en un régimen especial de la Seguridad Social, sin derecho al paro, no está incluida en la Ley de Riesgos Laborales, en su normativa conserva el pago de especie en pleno siglo XXI. Para nosotras, el COVID-19 es menos salud, más precariedad y mayor explotación laboral. Cuando hablamos de violencia machista, las mujeres migradas están por fuera de toda protección. Hay un vacío en el análisis que explique y evidencie la articulación del racismo, el machismo, el clasismo. Por ello, no se han elaborado los instrumentos necesarios como protocolos, planes de actuación, provisión de recursos y mejora en los servicios. La ley contra la violencia machista deja por fuera un abanico de personas que son víctimas de dicha violencia, que destroza la vida de las mujeres. No contan en las estadísticas aquellas que no forman, se encuentran abandonadas, han sido golpeadas y violadas, no están en las estadísticas. Y lo que tenemos es que desde el 2003 hasta el 2020 hay 1.033 asesinatos de mujeres por violencia machista. Creemos que si el número de muertos crece cada año, es importante entonces hacer una revisión de esa ley, elaborando y aplicando protocolos contra la violencia machista y la violencia institucional, incorporando las voces de mujeres migrantes. Existe en el actual gobierno el Ministerio de Igualdad, que es el que tendría que llevar esta gestión y no el Ministerio de Interior, que hasta ahora lo tiene a su cargo. La clave de superar los problemas de la pandemia es la autoorganización y la autogestión de economía feminista, creando cajas de resistencia para llenar la falta de apoyos del gobierno. Las alianzas locales y estatales son fundamentales para la supervivencia del sector. La igualdad se concreta en el derecho a tener papeles, derechos políticos e igualdad salarial. A las mujeres migrantes le cruzan diferentes violencias. La principal es la ley de extranjería y su reglamento. Por ello sostenemos que la ley de extranjería es violencia machista, una ley racista que fortalece la criminalización de la población migrada. Desde los colectivos antirracistas tenemos propuestas para dar un giro de 180 grados a la violencia machista, que lo daré a conocer después de la intervención de nuestra invitada internacional, Gina Vargas. Gina Vargas es peruana, socióloga, activista en el movimiento feminista. Fue cofundadora del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, una organización no gubernamental peruana que estudia, difunde e impulsa los derechos de las mujeres. Ejerció como coordinadora de la organización y más tarde como subdirectora en 1990. Gina ha promovido los derechos reproductivos para las mujeres en el Perú y es reconocida internacionalmente como una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres. Como investigadora, Gina Vargas, como a ella le gusta que la llamen, ha estudiado los movimientos sociales en Sudamérica
el rol de las mujeres en el desarrollo económico. Gina viajó por diversas partes de Perú durante la década de 1980 a través de un programa de la Red de Mujeres de Educación Popular del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, organización regional del Consejo Internacional para la Educación Adulta, y organizó seminarios regionales sobre teoría y metodología del movimiento de mujeres. En 1985 participó junto con Victoria Villanueva como candidata independiente no partidaria en la lista de Izquierda Unida, que lideró Alfonso Barrantes como candidato a la presidencia. Aunque ya en la recta final de la campaña se hizo patente la discrepancia que existían a causa de la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres por parte de la organización. Victoria Villanueva y Gina Vargas fueron las candidatas en 1985, participando activamente en la elaboración de la propuesta del Plan de Gobierno para las Mujeres. En el documento final, ya impreso, habían eliminado las referencias de la libre opción sexual y el derecho de las mujeres al aborto. Más aún, el día del acto final del cierre de campaña, estando en el estrado, Barrantes declaró abiertamente que estaba convencido que el problema de las mujeres no era un problema de clase, era un problema de clase y no su condición de ser mujer. Las candidatas abandonaron el acto. Gina trabajó como organizadora y activista en Latinoamérica desde 1990 hasta 1998. Fundó la División Latinoamericana de DAN e hizo campaña en contra de la esterilización de las mujeres en 1998. Fue profesora en el Instituto Internacional de Estudios Sociales, Países Bajos, en el programa de Mujeres de Desarrollo, en el cual enseñó durante dos meses al año. Ha sido docente invitada en programas de estudios de género en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos, así como en Latinoamérica y Perú. Es una participante activa en la articulación feminista Marcosur, una red política feminista latinoamericana. Gina ha recibido el premio UNIFEM durante la cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres de las Naciones Unidas, realizada en Beijing en septiembre de 1995. A inicio del 2001, Gina Vargas formó parte del Comité Internacional Foro Social Mundial y es también integrante del Consejo Consultivo del Instituto para la Democracia y Transformación Global. Es autora, es editora y con ella tenemos algunos libros y aportaciones. Uno de ellos es El aporte de la rebeldía de las mujeres, 1989, el movimiento de las mujeres en el Perú de la rebelión a la acción, La Haya, Instituto Internacional de Estudios Sociales, Cómo cambiar el mundo sin perdernos, el movimiento de mujeres en el Perú y América Latina, 1992. Como veis, la compañera participante tiene un largo currículo extenso y un liderazgo impresionante con respecto al desarrollo sobre las mujeres, con las mujeres y para las mujeres. Yo paso la palabra a Gina Vargas, que va a darnos una disertación sobre este bloque que nos ha tocado en este segundo congreso contra la violencia machista. Gina. Norma, muchísimas gracias por tantas cosas que yo ni siquiera me acordaba mucho, pero qué bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar acá. Creo que he estado siguiendo estos días, han sido las discusiones muy, muy interesantes. Entonces yo asumo como base de partida lo reflexionado por Silvia Federici y por Rita Segato ayer, y desde esa base voy a tratar de reflexionar sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia, ¿no? Lo que hemos avanzado en búsqueda de respuestas y lo que pueden ser las nuevas preguntas que podemos lanzar. Haciéndome eco de lo que Norma estaba diciendo, creo de que esta pandemia ha impactado en su violencia profunda y duramente a los horizontes de la sociedad, los estados, las vidas cotidianas, arraigada en lo más íntimo de los cuerpos sexuados, racializados, feminizados, tempranamente abusados, migrantes, cuerpos sacados del ámbito de los derechos y rodeados de la naturalización, opacidad e inercia de la sociedad. Creo de que estas dimensiones
han sido las con las que hemos llegado a la pandemia y que la pandemia ha profundizado tremendamente, ¿no? Entonces, para mí, la pandemia y COVID-19 es más que un problema grave de salud, también como decían las compañeras en los días anteriores, es una radiografía de la civilización actual, ¿no? Evidencia lo que de alguna forma ya sabíamos, pero nos asombra, por ejemplo, ver de que durante la pandemia los ricos de América Latina, y no creo solamente, pero los de América Latina se han vuelto más ricos justamente con la pandemia, y entonces eso nos hace ver más o menos cuál es el terreno en el que estamos pisando. Pero también nos interpreta, porque yo creo que esta pérdida temporal de normalidad, esperando, ojalá que no, regresar a ella con pequeños parches correctivos, creo de que la tenemos que ver como una crisis civilizatoria, o como lo llaman también algunas personas, una encrucijada civilizatoria que pone al descubierto agudamente la contradicción entre capital y trabajo, la contradicción entre el modelo económico depredador que tenemos y la sostenibilidad de la vida, incluyendo obviamente los ecosistemas planetarios. De allí entonces que en este momento, con esto que nos ha llegado, no tenemos necesariamente las preguntas, las respuestas adecuadas, y las tenemos que buscar, ¿no? De allí que la búsqueda tiene que hacerse con las preguntas, porque el conocimiento evidentemente no es abstracto, partimos de la experiencia que tenemos para poder construir conocimiento de aquello que aún no se conoce, a lo cual nos planteamos problemas a interrogar, ¿no? Y el nudo, entonces el nudo del conocimiento para mí es una de las dimensiones centrales de esta pandemia, porque nos evidencia cuál es el sentido común que el capitalismo neoliberal ha impuesto. Entonces, el conocimiento necesita desarmar el sentido común neoliberal e individualista que contiene, y es porque además es lo más peligroso. Ya ayer nos decía, creo que Silvia nos decía, cómo los grupos evangélicos fundamentalistas asumen el crecimiento económico y la ganancia ilimitada como un derecho propio y derecho divino, ¿no? Por eso, entonces, lo que tenemos es una disputa global, y en los territorios, ¿no? En los países, etcétera, ¿no? Por un horizonte de cambio que se nutra de las diferentes dinámicas y agendas de lucha de los movimientos en la forma en que se están dando ahora, ¿no? Y tenemos que revisar además aquello que aprendimos y que ya realmente no nos sirven por sí solos para saber más, ¿no? Entonces creo de que hay una revisión también de todas las perspectivas de las que estábamos de alguna forma partiendo, o donde sin darnos cuenta estábamos envueltas, ¿no? Pero a esta situación evidentemente llegamos con un piso básico, ¿no? Que es lo que ha sido construido también desde las preguntas a una realidad injusta, donde las mujeres hemos estado siempre marginadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a las economistas feministas, con todo el aporte contra el endeudamiento, por las políticas fiscales revisadas, por otra economía, donde el cuidado aparece como el horizonte de acción y no solo de redistribución de tareas en la casa con la sociedad y el Estado, son dimensiones fundamentales de las cuales estamos de alguna forma partiendo. También la generación de una nueva espiritualidad, otras vertientes de conocimiento, y esto combinado con los aprendizajes profundos que nos está dejando la pandemia, forman el piso desde el cual podemos partir para adelante, ¿no? El primer aprendizaje, nuestra profunda interconexión entre personas y con la naturaleza, ¿no? Eso es más o menos la más raigal, la que impacta nuestra forma de estar en el mundo. Es este sentimiento de incertidumbre, de temor, de abandono, pero el descubrimiento al mismo tiempo de que no somos seres tan autónomos e independientes como nos pensábamos, que el individualismo como marca civilizatoria no nos sirve. Hemos tomado conciencia de la absoluta fragilidad de nuestra existencia y sabemos ahora entonces que somos seres interdependientes y ecodependientes entre los seres humanos,
con la naturaleza, el cosmos, etcétera, ¿no? Entonces, interconectividad, ecodependencia son conceptos marco afirmados en esta pandemia. La otra dimensión, que ya de alguna forma ya la he nombrado, es esta crisis civilizatoria que tiene una dimensión central, que es la crisis epistémica, es la crisis sobre la forma de conocer. De ahí la importancia del cambio, ¿no? De preguntas y de paradigmas. Esta crisis, con esta idea de que lo que teníamos ya no nos sirve del todo en esta circunstancia, tiene que ver también con lo que de alguna forma decía, creo que ayer, Rita, con la ética de la incomodidad, como también lo llamo yo, que nos obliga a un momento de introspección, de nuevas reflexiones críticas y nos obliga a pensar más allá de lo que nos espera con esta crisis global, ¿no? Pero justamente es una crisis que también nos abre oportunidades, ¿no? O sea, que nos lleva a tener esa especie de, como dice Maristela Swamp, una feminista argentina, una especie de sensación de liberación cognitiva, es decir, que nos lleva a superar el desconcierto y la inamovilidad, ¿no? Para audazmente pensar aquello que deseábamos, pero veíamos lejano o inviable o simplemente inimaginable. Y ahora nos comenzamos a imaginar este mundo tal cual lo estamos viviendo no nos sirve para vivir las vidas que merezcan ser vividas, como dicen las economistas, como dicen las economistas feministas, ¿no? Entonces, o recuperamos lo que nos enseña la pandemia, o nos mantenemos en una globalización hegemónicamente neoliberal y destructora de la vida y del planeta, ¿no? Entonces creo de que es urgente esta mirada diferente al conocimiento, ¿no? ¿Cómo entonces, para analizar cómo reflexionar sobre los viejos paradigmas que están resquebrajándose de esta pandemia y cuáles son los nuevos posibles paradigmas que comienzan a emerger con la urgencia, parto de algo muy concreto, que es la acción de las organizaciones de mujeres y feministas a lo largo de la pandemia, ¿no? Creo que esta idea de que la acción abre el espacio es como fundamental, ¿no? En el sentido de que hay un aprendizaje que es importantísimo desde la forma en que toda la fuerza del movimiento feminista previo, que fue bastante claro, ¿no? Potente, movilizado, politizado, con masividad de protestas, con actorías, quizás las dos sectores, por decirlo, los dos pueblos que han tenido como más resonancia en América Latina en el último periodo, han sido las feministas y los movimientos indígenas de mujeres y mixtos, ¿no? Bueno, sin duda, algunas articulaciones anteriores han seguido, o sea, basta ver lo que ha pasado en Chile recién, realmente extraordinario. Sin embargo, hemos tenido que comenzar a inventar nuevas formas de conexión y de movilización in situ desde estos espacios de la casa, especialmente las que hemos salido mucho menos, porque yo también, como decía Rita ayer, estoy en la edad crítica, un poco más vieja que ella, tengo 75 años, aunque me siento como si tuviera 20 de repente. Sin embargo, creo de que eso también evidentemente afecta la posibilidad de salir muy seguido a la calle, ¿no? Entonces, hoy creo que en toda América Latina hay una lucha de mayor creatividad en formas de conexión en cuarentena, ¿no? Acciones de solidaridad en contra de la violencia a las mujeres, que es tan brutal como hemos visto estos días, por el aborto, por métodos anticonceptivos, haciendo colectivamente el esfuerzo de atender esto y al mismo tiempo exigirle al Estado su responsabilidad en relación a esto, ¿no? Son iniciativas concretas en cada uno de los barrios, a través de las ollas comunes o la distribución de alimentos, que conectan igualmente toda la dimensión del cuidado, la contención emocional, la ausencia de ingresos, la creatividad en la resistencia, la misma desobediencia, porque ya no más organizarse de esta forma es una desobediencia real y epistémica, ¿no?
iniciativas además amplias con otros movimientos, por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que tiene una fuerte organización feminista a su interior, hace recojo de toneladas de alimentos y los distribuye para poder llenar las ollas comunes. Hay ferias itinerantes, hay articulaciones internacionales. La última ha sido muy potente por salvar la Amazonía, que está, por supuesto, incendiada y invadida cada que se puede por las fuerzas malsanas del capitalismo neoliberal, ¿no? Hay, por supuesto, tuitazos, presiones alrededor de la violencia, de los derechos del cuerpo, de los embarazos no deseados. La violación contra las mujeres ha sido brutal, especialmente contra las niñas y adolescentes, con lo cual el aborto es absolutamente central. Y sin embargo, como estamos también en algunos países ganando algunas cosas, pero en otros perdiendo mucho, como en Brasil, esta lucha que hemos hecho en toda América Latina por el aborto tiene sus límites, especialmente en los grupos más fundamentalistas. En Brasil, hace como 3, 4 semanas, una niña de 10 años que había sido violada y estaba embarazada, pedía aborto, que está legalizado. Y hubo toda una movilización de los grupos más conservadores, más fundamentalistas, oponiéndose. La ministra de la Mujer, que es por supuesto de Bolsonaro, la ministra de la Mujer declaró de que, bueno, el problema era de que las niñas de los barrios salían a la calle sin calzón y por eso las violaban. Imagínense, si estamos en las manos de estados como estos, ya se pueden imaginar. Un estado, además, de que pone una especie de exterminio viral contra la población negra y contra la población indígena abiertamente, ¿no? Hay también, pues, todo esto está permanentemente en circulación a través de redes, de organizaciones urbanas y rurales, de las académicas, de intercambios entre movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros acá en Perú hay 2 cosas que hemos ganado que creo que son fundamentales. Primero, en pandemia, les estoy diciendo, lograr de que se incorpore paridad en las elecciones que ya vienen y alternancia, lo cual es muy importante. Y lo segundo, que es la firma del convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar, que son las que han sufrido más en esta pandemia, porque automáticamente se han quedado, por supuesto, sin trabajo, sin explicación y sin ningún tipo de ingreso posible en este periodo, ¿no? Bueno, entonces estamos en ese tipo de dimensiones, los foros sociales mundiales, el foro de alternativas económicas que iba a ser en Barcelona, ha tenido una dimensión virtual con las feministas actuando activamente, es decir, hay todo esto, ¿no? Entonces, es sin duda, además esta experiencia colectiva de solidaridad de la Soya, es indudablemente una forma de enfrentar la carencia y el hambre, y la desesperante inamovilidad para algunas, ¿no? Pero es mucho más, mucho, mucho más, porque se está generando un tejido colectivo comunitario que había sido relegado en el último periodo, que articula formas de solidaridad, de resistencia en y desde los territorios, en un momento de pandemia donde generalmente el Estado no llega o llega. Hay una interconexión con dinámicas comunicativas, las federaciones de mujeres, colectivos en lo rurales, en lo urbano, recuperando dimensiones y cosmovisiones otras, como las cosmovisiones de otras culturas como las indígenas, ¿no? Y esto nos coloca en otra reflexión. En lo inmediato, la solución del hambre, del trabajo, de la producción de alimentos, pero también evidenciando experiencias prefigurativas de lo que podrían ser otras formas de organizar las dimensiones de responder a la crisis desde los territorios, por ejemplo, todo lo que son las economías solidarias, lo que es el trabajo de Minga, que es un trabajo más colectivo, que viene desde la visión andina, etcétera, etcétera, ¿no? Que una de las dimensiones
fundamentales también para avanzar en nuestra lucha, es lo que ya de alguna forma también Silvia y Rita dijeron, la absoluta fundamental de unir nuestras fuerzas, ¿no? Claro, es fundamental articular nuestras luchas entre las mujeres diversas, entre los feminismos y otros movimientos, no necesariamente unidad, que la unidad ha sido abusada de tal forma que nos ha ninguneado, nos ha dejado de lado, ¿no? Porque siempre hay un bien mayor dentro de la unidad. Entonces no es la unidad, sino la articulación englobante alrededor de la diversidad y la búsqueda de agendas compartidas. Eso es lo que nos va evidentemente a hacer fuertes, ¿no? Entonces, una dimensión central para poder hacer esto, que ya había sido levantada por los movimientos indígenas, afros o de descendencia africana, han sido la importancia de recuperar justamente otras cosmovisiones, ¿no? Hemos visto cómo la pandemia ha atacado, como decía yo en la nota, mucho más a los subalternos, la mayoría indígena, negros, negras, diversidades sexuales, mujeres, lo que exige una mirada mucho más radical a los horizontes de convivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es claro, como decía al comienzo, que nuestra visión tiene que sustentarse en el reconocimiento que ni nuestra vida sola, ni nuestra forma única de interpretar el mundo valen si no se conectan con otros conocimientos, con otras perspectivas y cosmovisiones que pueblan nuestro alrededor, que pueblan el mundo, y que ofrecen formas otras de enfrentarse a la diversidad, nuevas categorías, nuevos epistemes. Hay sin duda una serie de categorías que han comenzado a ser comunes, que es lo que de alguna forma nos está articulando en este momento, ¿no? Lo que se llama conceptos horizonte, ¿no? Forjados en las luchas y las experiencias y reflexiones desde los movimientos, ¿no? Los derechos de la naturaleza, obviamente, contra el extractivismo, en contra del desarrollo, por los bienes comunes, por las políticas de cuidado, interseccionales e interculturales, cruzadas por las perspectivas ecofeministas, la ética del cuidado, lo común como estrategia, etcétera, ¿no? Pero hay otros conceptos que siguen aportando estas otras cosmovisiones, que surgen además con mucho más fuerza ahora en la pandemia, ¿no? Expresando que son conocimientos activos y actuales, pero al mismo tiempo han estado ausentes. Han comenzado a emerger en este momento, ya desde antes, pero con mucha más fuerza ahora, ¿no? Entonces ahí yo creo de que hay una, como decían las feministas mexicanas, es una explosión de saberes avasallados, que enriquece y complejiza las miradas, ¿no? Y nos permite huir del universalismo que coloca no solamente a las mujeres, pero a las mujeres básicamente con una sola forma de vida y de resistencia. Hay una sola forma de construir conocimiento, ¿no? Por ejemplo, esto que estábamos viendo de la importancia de las ollas comunes, de romper el encierro doméstico, sin embargo, tiene mucha resistencia porque es de alguna forma también el rol tradicional de las mujeres. Y sin embargo, como también veíamos en estos días, hay una politización profunda del rol tradicional de las mujeres. Pero hay además otras razones que traen desde esta perspectiva del reconocimiento de otras miradas, ¿no? Por ejemplo, hace como 3, 4 semanas, hicimos un Zoom justamente sobre el impacto del COVID-19 en las poblaciones urbanas y rurales, ¿no? La compañera Pancha Rodríguez de Anamay, que es una organización mapuche en Chile, muy potente, ella decía justamente cuando estábamos discutiendo sobre las limitaciones del rol tradicional de la mujer, decía, bueno, pero para nosotras la cocina en el campo, en las comunidades, no es un espacio de explotación y relegación de las mujeres, sino el lugar donde se funda y se hace comunidad. Es el fogón, es el hilado, es la separación de semillas, hay diálogo y traspaso de saberes, es el lugar de la convivencia, del calorcito, del mate, del tejido, de la preparación de la comida, de las visitas.
eso, dice, lo hemos activado más en la pandemia, ¿no? Pero entonces, claro, ahí evidentemente es una dimensión muy importante que nos viene de la experiencia concreta de otras miradas y otras composiciones, ¿no? Creo que la otra dimensión, ustedes ya de alguna forma también estábamos viendo ayer cómo hay una serie de otras dimensiones o claves geopolíticas que comienzan a ser asumidas, ¿no? Como por ejemplo lo que decía ayer también Rita en relación a Lelia González, una feminista negra brasilera, que hablaba de la amefricanidad, porque la palabra latinidad no se incorpora, decía ella. Y esto es como más potente, la categoría, cómo las categorías van surgiendo de la experiencia, que creo que ese es el proceso fundamental que tenemos que vivir ahora. Entonces, esta idea, por ejemplo, de todo lo que es el racismo, que es una de las temias más fuertes también que tenemos junto con la violencia hacia las mujeres, también una de las feministas negras brasileñas levantó la categoría de doloridad. Ella, Vilma Piedades se llama, ¿no? Es una categoría evidentemente epistémica porque aporta una forma de hablar desde el dolor, desde la subordinación. Es la doloridad por hablar desde las sombras, por ser la palabra silenciosa dentro y fuera de nosotras. Es un dolor provocado para todas las mujeres, dice ella, ¿no? Por el machismo, la violencia machista. Sin embargo, cuando se trata de nosotras, las mujeres negras, hay un agravio en ese dolor. ¿Cuál es el dolor causado por el racismo? Y ese dolor es negro. Y ahí es donde entra la raza y el género, y ahí es donde entra ya no simplemente la sororidad o la solidaridad en abstracto, sino el cambio total de la forma de relacionarnos, ¿no? Para que ese dolor no sea característico de sectores fundamentales de nuestro mundo y nuestras personas, ¿no? Sino armas, ¿no? Igualmente, o sea, esto es una disputa, además, al interior de sus propias organizaciones, ¿no? Las compañeras zapatistas nos han dado una dimensión fundamental en este proceso. Ellas, por ejemplo, hablan de estas nuevas categorías de caminar parejo. O sea, esa complementariedad entre mujeres y hombres tan enunciada en lo andino y en lo maya, tiene, por supuesto, la desigualdad entre los géneros, entre mujeres y hombres, que también está en las comunidades indígenas o afro, ¿no? Y entonces, cuando ellas hablan de caminar parejo, es clarísimo, estamos en paridad. Nuestra complementariedad es paridad, ¿no? Entonces, por un lado estamos lejos de la idealización y al mismo tiempo estamos viendo cómo se rescatan determinado tipo de categorías hechas por las diferentes culturas y se les pone un sello propio, con su propio lenguaje y con su propia lógica de emancipación, ¿no? Entonces, y además son luchas combinadas. Por ejemplo, ha sido tan impresionante ver cómo las movilizaciones, pocas, o sea, las movilizaciones desde las web, etcétera, etcétera, tenían una dimensión fundamental de articulación con lo que estaba pasando. Por ejemplo, en Chile, toda la lucha de las feministas durante la pandemia ha sido por una constitución paritaria, que sí se ganó, por suerte, y pluricultural, reconociendo de que nuestros países y nuestros estados, que hablan de Estado-Nación, cometen el pecado de hablar de una sola nación cuando somos sociedades cada vez más pluriculturales, multiétnicas, y por nuestras raigambres ancestrales, pero también por la migración, ¿no? O sea, realmente creo de que ahí hay todas estas dimensiones en el conjunto del mundo. Entonces, ellas, junto con eso, decían las luchas por la campaña del apruebo, que fue lo que ganó, ¿no? O también la lucha de las mujeres brasileñas contra la violencia a la mujer a través y organizando a las mujeres a través de las ollas comunes, etcétera, junto con la consigna fuera Bolsonaro. Esa articulación ha estado presente a lo largo de toda esta reorganización
en la episteme. Entonces creo de que una de las dimensiones, quizás otro ejemplo que me parece también súper interesante, ¿no? Es el de categorías, por ejemplo, también que vienen de otras realidades, como las realidades andinas, o de otros, también de otros continentes, como voy a tratar de decir ahora, es toda esta categoría que quizás ustedes ya conocen del buen vivir, ¿no? Tiene connotaciones aymaras y quechuas, pero también hablando del buen vivir, que es un episteme propio de estas cosmovisiones, que ofrece una alternativa a la lucha contra el paradigma capitalista patriarcal, colonial dominante, porque alerta sobre los riesgos de la reducción del desarrollo al crecimiento económico, de considerar a los individuos como entes aislados e independientes entre sí, afirmándose como los únicos sujetos con derechos, negando los de la naturaleza y entonces el buen vivir es el restablecimiento de un ambiente social, político y ecológico que rescate los elementos de las democracias, en este caso comunitarias, pero bueno, todas las democracias que nosotras podamos realmente amplificar al máximo, ¿no es cierto? Y entonces, esa es una categoría usada, incluso está en 2 constituciones en América Latina, en la de Bolivia y en la de Ecuador. Claro, hay una dimensión de disputa que creo que es fundamental y que ha seguido estando en este momento, ¿no? O sea, disputas sobre los contenidos y alcances del buen vivir. ¿Qué es un buen vivir para las mujeres? ¿Qué es un buen vivir para las diversidades sexuales? ¿Qué es un buen vivir para las trabajadoras domésticas? ¿Qué es un buen vivir para los derechos del cuerpo? Es decir, ninguno de estos conceptos tiene, y tampoco los anteriores, tienen vocación de totalidad. Al contrario, hay que ver cómo se van cómo se van rearmando, se van analizando, ¿no? Y ahí yo traigo algo que siempre me gusta transmitir porque es tan esclarecedor, lo que Julieta Kirwood, esta feminista chilena maravillosa que murió en el 85, que fue la primera teórica feminista latinoamericana, creo yo, en de ese periodo activista además, ella fue una de las que llevó adelante con esta consigna de cuando luchaban contra Pinochet, democracia en el país y en la casa, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ella dice, estamos en este momento, digo yo, en un nudo. El nudo es básicamente el nudo entre conocimiento y poder. ¿Quiénes dominan el conocimiento? ¿Cuáles son las nuevas formas de conocimiento que necesitamos tener? ¿Cómo se articulan o no? Entonces ella habla de los nudos. Dice, a los nudos, y este es un nudo, podemos acercarnos de varias maneras, ¿no? Por lo menos de 2. Una, acercarnos como se acercó Alejandro Magno al nudo gordiano, y con la espada, ¡pah!, separó sus 2 partes y aparentemente solucionó el problema. Pero no se sabe qué quedó en cada uno de los hilos. En cambio, para nosotras, las feministas, los nudos tienen hebras que buscamos con el dedo, vemos las conexiones con las manos, tratamos de ver dónde están los nudos más fuertes al interior, dónde se pueden amplificar hacia otras, donde comienzan a disolverse, etcétera, etcétera. Y eso significa, entonces, ella dice, a través de la deconstrucción de los nudos vamos construyendo la política feminista, ¿no? Entonces, esta idea de que todo esto que estamos teniendo tiene esta sensación, esta mirada tan difícil de concretar en este periodo, creo que también es algo interesante, positivo para nosotros, porque de alguna forma nos permite desenredar esos nudos en los que hemos estado metidas, ¿no? La otra dimensión, no sé, Norma, si tú estás queriendo algo, porque a mí me interesaría entrar a ver la metodología con la que podríamos entrar a esto y luego quizás terminar con el internacionalismo que está surgiendo en este momento, ¿no? Sí, te quería plantear, Gina, cuál es el análisis sobre 2 pilares que muchas sociedades han normalizado su vigencia, que son la violencia machista y la violencia institucional. ¿Cómo no? Bueno, mira,
yo creo que están articuladas. Creo que cuando hablamos de violencia machista no estamos hablando solamente de las violencias entre mujeres y hombres, que obviamente es, pero es entre mujeres, entre cuerpos feminizados, evidentemente que pueden ser de mujeres o no, pero los cuerpos feminizados frente a los que creen que tienen el poder para definir la vida de los otros, que son esta masculinidad hegemónica, pervertida, que es el machismo. Pero va mucho más allá, es decir, creo que la perspectiva institucional está totalmente cruzada por la mirada masculina de virilidad y, por supuesto, de violencia. La forma, por ejemplo, en que se ha presentado, no sé si en el Estado español, pero evidentemente sí en América Latina, en una cantidad de países, es la forma en que se ha enfrentado la pandemia, es con las palabras de la guerra. Estamos en una guerra, tenemos que vencer todas nuestras armas. O sea, realmente no estamos en una guerra, estamos en una crisis profunda, civilizatoria, que está removiendo los cimientos de donde estamos, y ante eso tenemos que posicionarnos. No es una guerra que vamos a ganar con la fuerza y la batalla, lo vamos a ganar con las preguntas adecuadas, con las articulaciones adecuadas, ¿no? Entonces yo no creo que se pueda separar la institucionalidad de la violencia, ni mucho menos, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos con las familias? O sea, hemos visto cómo la familia, o sea, el espacio del territorio, el espacio doméstico, puede ser un espacio potentemente transgresor y transformador en estas condiciones, pero al mismo tiempo sabemos que el espacio doméstico y el espacio de la familia es absolutamente letal para un conjunto grande de mujeres, como lo ha demostrado la pandemia, ¿no? Entonces, que me da la impresión de que cuando analizamos la violencia machista, tenemos que analizar cómo está cruzada en el conjunto de la sociedad, por supuesto, por la división sexual del trabajo, por la forma en que la masculinidad está siendo construida, todo eso que hemos escuchado estos días también de Silvia y de Rita, ¿no? Pero evidentemente son las instituciones las que llevan adelante, además, estas dimensiones machistas. Si no, no tenemos que pelear tanto con el Estado para tener leyes adecuadas o para tener paridad, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Está? Está. Bueno, entonces lo que yo quería, hay dos dimensiones que yo quiero avanzar, ¿no? Primero es esta idea de poner en diálogo estas diferentes experiencias. No es simplemente no es una idea de ver qué interesante lo que piensa o reconocer de que se está pensando. Yo creo de que hay una perspectiva intercultural que tenemos que rescatar, pero no es cualquier interculturalidad. Catherine Walsh habla de interculturalidad epistémica, que no es, dice ella, lo mismo que un conocimiento intercultural, que de alguna forma lo tenemos entre todas, posiblemente, porque estamos en conexiones diversas con diferentes realidades, etcétera, que aunque es una práctica interesante de diálogo y de encuentro, etcétera, no es lo fundamental, porque de lo que se trata, dice, es el de analizar el lugar que ocupan los conocimientos, los supuestos de los que parten, dónde y con qué audibilidad se ubican y cómo son valorados o despreciados. Y entonces es la deconstrucción de esta relación de conocimiento y poder lo que nos va a hacer ver de que ahí no es un problema solamente de conexión con estas fuerzas, con estos grupos diferentes, sino es una revisión profunda de cómo nosotras también estamos llevando adelante relaciones de poder que tenemos que deconstruir. Es lo que pasa, pongo el ejemplo de las empleadas domésticas acá en América Latina, ¿no? O sea, son mujeres migrantes, muchas de ellas son mujeres que tienen otra forma de estar
en el mundo y que tienen, si hablamos desde la perspectiva interseccional, muchas más exclusiones son las que están, las que las mujeres empleadas domésticas están viviendo, pero también ahí, en la relación con ellas, en la falta de derechos, están las mujeres, las otras mujeres. Acá hay un nudo de no de construcción del poder diferenciado que tenemos las mujeres cuando estamos relacionadas, ¿no? Entonces creo que esa es la otra, para mí, una dimensión fundamental de esta pandemia, es esta idea de la importancia de recuperar una interculturalidad, pero que realmente sea de revisión del nudo del conocimiento y del poder, ¿no? Y eso evidentemente es conflictivo, pero el conflicto, fíjense que viendo por lo menos el desarrollo nuestro como movimiento feministas en plural en toda la región, han sido los conflictos los que nos han llevado un paso más adelante. El conflicto con las trabajadoras del hogar porque sus derechos no estaban reconocidos, el conflicto con las mujeres afro porque el racismo no estaba tan claramente delimitado, o con las poblaciones trans porque algunas pensaban de que no, porque eran remedios de hombres, etcétera, etcétera. Es decir, todas las ampliaciones, porque todas estas han significado ampliaciones de los movimientos feministas en toda su expansión. O sea, no hay una sola forma, evidentemente, de ser feminista. Creo que todas estas luchas que yo estoy diciendo, aunque no se reconozcan como tales, tienen esa impronta de terminar, de resquebrajar los patrones tradicionales de vida de las mujeres, ¿no? Entonces creo de que el conflicto es importante, tenemos que recuperarlo, pero como una dimensión que nos permite ir a la construcción de una nueva matriz de poder que se sustente, por supuesto, en el reconocimiento de las otras sabidurías, una nueva matriz de poder que con la defensa de la vida, incluyendo la naturaleza, pero también se sustenta en otras perspectivas y como visiones más allá de la simplemente occidental. Yo quería terminar, había hecho algo sobre el Estado, pero me da la impresión de que no es muy relevante en este momento. El Estado tiene que cambiar, está limitado, ojalá de que las dimensiones que están saliendo acá sean recuperadas y reconocidas. Pero sí me interesa hablar ligeramente sobre el internacionalismo, porque creo que actualmente el impulso de la pandemia ha creado condiciones para la convergencia regional e internacional del amplio espectro de las luchas feministas y más, ¿no? O sea, la globalidad de la pandemia nos obliga a recuperar y profundizar la globalidad de nuestras resistencias, porque eso es lo que nos puede hacer potentes. Ya, claro, no es el internacionalismo tradicional solamente de sindicatos con jerarquías, es la resistencia de aquello que ha producido la pandemia desde múltiples espacios y niveles interconectados, lo local, o sea, territorial es fundamental, evidentemente, hacia lo global, ¿no? Y hay experiencias históricas y actuales, o sea, tenemos redes regionales y globales, tenemos campañas para enfrentar los avances de los fundamentalismos, para la defensa del cuerpo, para la defensa del territorio, en contra de los extractivismos, para despatriarcalizar las relaciones y las instituciones, e incluso los espacios alternativos, ¿no? Entonces, es un internacionalismo que surge de los territorios de lucha y que incluye cada organización con todo lo que trae a nivel de su mirada, su territorio, su cosmovisión, ¿no? Que no están evidentemente en el marco del Estado-Nación, porque el Estado también tiene que cambiar. Fíjense cómo los Estados ahora han desaprovechado la oportunidad de hacer una articulación en conjunto contra la pandemia. Cada Estado ha jugado por su nación, que además es una dimensión ficticia, y mayormente no se ha relacionado con los otros estados, sino simplemente para repetir algunas de las experiencias, ¿no? Entonces yo creo de que si hablamos en este momento de internacionalismo,
es desde los territorios en lucha, es moviéndonos a escalas micro y macro, es un internacionalismo transaccional y plurinacional, y sin estructura, que trasciende los grandes eventos organizados para contraprogramar la agenda del neoliberalismo, del patriarcado, de la colonialidad, para poder avanzar. Entonces, como dice Verónica Gago, estamos en un internacionalismo de cuerpos y territorios, y tiene como protagonista activa una amplia pluralidad de actores sociales y no solo de movimiento obrero. Y termino diciendo cómo en estas circunstancias, evidentemente lo que nos toca es una ampliación infinita del campo de las alianzas, ¿no? Con otros movimientos, con otros conocimientos y cosmovisiones, con instituciones democráticas, con los mismos hombres con subjetividad democrática y feminista, porque si no realmente no hay forma, ¿no? Y con aquellas experiencias que confronten la naturalidad de su subordinación y el carácter subalterno de su existencia, y persistan en la lucha, como dicen las y los chilenos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Ahí estoy. ¿Terminé el tiempo? ¿No terminé el tiempo? ¿Está bien? Gracias, Gina. Norma, tú tenías algunas preguntas para plantear a Gina. Hay algunas preguntas en el chat, pero si quieren terminar con el diálogo que habían empezado. No, lo que iba a plantear era que lo que en el discurso que ha hecho Gina, que como se plantea como una salida fundamental de importancia vital, es el desarrollo de las redes propias de apoyo entre las mujeres, no a nivel solamente local, sino a nivel internacional. Entonces, pero el problema es cómo entrelazamos esas redes, cómo fomentamos el acercamiento de esas redes cuando nos están dividiendo, nos dividen por países, nos dividen por ubicación social. Entonces, yo creo que la lucha del feminismo tiene que plantearse un papel de un acercamiento, pero yo creo que tendríamos que analizar cuáles serían los mecanismos, cuáles serían los pros y los contras para poder construir esas redes a nivel internacional, para luchar contra el patriarcado, contra la pandemia y contra esta violencia machista que nos ahoga. Bueno, evidentemente de que eso no viene de la noche a la mañana. Es una construcción. Es una construcción que pues, de alguna forma la hemos desarrollado, por suerte, previamente, porque las relaciones que existen, por ejemplo, hablando de un tema muy concreto, las economistas feministas. Las economistas feministas del Estado español son las que aportaron tremendamente con esta mirada a los cuidados, esta mirada a la alternativa frente al capitalismo, etcétera, etcétera, que hicieron conexión rápidamente con las economistas feministas de América Latina. Y entonces, en conjunto, lo que ellas están haciendo es suministrarnos un conjunto de ideas. O sea, yo no soy economista, yo no estoy en las redes, pero me nutro de lo que está viniendo, de esta mirada, esta conjunción de reflexiones que se hace entre dos realidades diferentes o dos continentes, ¿no? Creo de que por ejemplo, por lo menos para América Latina, pero sospecho que esa es una lucha que puede ser evidentemente, que tiene que ser articulada mucho más fuertemente, es la lucha no solamente por la defensa del territorio en abstracto, sino contra el extractivismo. Eso nos da no solamente posibilidades de redes de resistencia en diferentes países, sino que nos tiene que dar la posibilidad de hacer una fuerza con capacidad de poner alternativas diferentes a simplemente las políticas extractivistas, como lo que es la política
económica fundamental en América Latina, ¿no? Que todo se va para allá, destrozan las comunidades, incluso gobiernos que han sido gobiernos progresistas, o sea, hemos tenido en Bolivia el problema del PIBNIS, por ejemplo, o sea, queriendo que una de las carreteras pasara el territorio comunal, ¿no? O en Ecuador, donde también hablan de lo plurinacional con todo el conflicto del Yasuní, ¿no? O sea, como hay conflictos tan fuertes, la posibilidad de articulación es realmente, y la posibilidad de respuesta global es absolutamente fundamental, ¿no? Pero mientras tanto, aunque no haya posibilidades de respuesta global, esa idea de estar conectada y de nutrirse de las reflexiones y conocimientos de otras experiencias, creo que es excelente, ¿no? Creo que la otra dimensión, y acá hablo la otra, hay otras dos realidades que son interesantes para analizar. Las empleadas domésticas en América Latina están articuladas, están en sus federaciones, están en conexión entre ellas permanentemente y están además en esta especie de federación o sindicato global, ¿no? Están de alguna forma participando, ¿no? ¿Qué de nuevo tiene en este momento eso? Tiene de nuevo de que los derechos han sido totalmente dejados de lado, han sido despedidas, han pasado a ser trabajadoras informales. Es un cambio tremendo de la realidad, no solamente acá, sino seguramente también en otros países. O qué está pasando con las migrantes a empleadas domésticas en sitios como el Estado español u otras de Europa, ¿no? Y hay una dimensión interesante que no hablé, que creo que la dijo también, la dijo claramente Silvia Federici, es esta experiencia de la huelga de mujeres, que simplemente mujeres que no necesariamente tienen trabajo, que no necesariamente van a pararse, pero que adscriben de alguna forma a esta idea de que las mujeres tenemos que hacer sentir nuestra fuerza, diciendo, ok, no, lo que estamos haciendo es parar y no trabajar en la reproducción para ver si eso comienza a tomar cierta resonancia a nivel de lo público, ¿no? Más o menos por ahí lo vería yo. Muy bien. Gina, te planteo un poco de resumen de algunas de las intervenciones que hay en el chat, que no todas son necesariamente preguntas, pero sí hay bastantes comentarios. Yo puedo pasar eso, me lo vas a pasar después seguramente, ¿no? Ya. Sí, no te preocupes. Creo que has puesto constantemente el énfasis en la necesidad de lo comunitario. Y algunas de las intervenciones en el chat tienen que ver precisamente con cierta mirada de admiración respecto a lo comunitario y su relación también con el feminismo en América Latina, ¿no? A medida que te iba escuchando pensaba, y cuando has hablado del nudo y el nudo compuesto por hebras, ¿no? Lo he visto clarísimo. Tal vez aquí hablamos menos, aunque sí hablamos de lo comunitario y hablamos mucho más de la necesidad de redes, ¿no? Entonces, en ese sentido, había 2 o 3 intervenciones en el chat que decían cuánto más tenemos que aprender de lo comunitario, ¿no? Y hecho este prólogo, perdón, o este previo resumen, porque hay alguien que te pregunta si sería ideal que las feministas nos organizáramos en partidos políticos, ¿no? En partidos políticos independientes. Y no quiero dejar de traer al momento lo que hablaba ayer Rita Segato de la política de terno, ¿no? De la política de traje, pero relacionándolo también con lo mismo que tú has enfatizado. Está claro que hay una distancia abismal entre los gobiernos, los estados y lo que está viviendo la comunidad, lo que estamos viviendo las personas, ¿no? Entonces, ahí no sé si podrías reflexionar un poco respondiendo a las 2 o 3 preguntas sobre lo político, sobre lo comunitario y sobre, en todo caso, una organización política que fuera más allá, ¿no? A ver,
Sí, bueno, yo creo de que la decisión comienzo con lo de partidos políticos, ¿no? La decisión de las feministas de hacer partidos políticos, a mí o sea, está todo el derecho, es una estrategia, indudablemente. No hay feministómetro que nos diga de que hay unas más feministas que otras según las estrategias, eso depende de cómo se siente y se ubique cada una, ¿no? Sin embargo, para mí, justamente nosotras hemos tenido nuestros orígenes han sido en disputa profunda con los partidos políticos, nuestros partidos políticos, los partidos políticos progresistas y de izquierda, de los que hemos venido muchas de nosotras, ¿no? Y bueno, simplemente porque no dejaban o sea, no asumían lo de las mujeres. Y entonces yo creo de que la única posibilidad de un partido político que responda y que salga de las crisis horribles en las que están en este momento es primero su democratización interna y segundo su articulación con los movimientos. Es decir, yo no creo que los partidos ya puedan por sí mismos organizarse, dar la línea y ver qué pasa con los otros. Lo que he tratado también de decir ahora es cómo el conocimiento surge de la experiencia, surge surge justamente de lo comunitario, de la territorialidad. Entonces ahí yo creo de que es fundamental partido, no sé, partido movimiento, formas movimentistas de pensar los partidos, o sea, junto con las miradas más democráticas, ¿no? Vamos a ver, se puede, si hay esa, la seguiremos pues con atención a ver cómo va, y por supuesto tienen que ir registrando las experiencias para saber realmente cómo son estos procesos, ¿no? Y creo que en esto de lo comunitario, yo creo que es fundamental. Y fíjense, yo creo que lo hemos dicho, yo creo que ahora en la pandemia se ha mostrado con toda su claridad cómo no es solamente lo comunitario de las comunidades, es también lo comunitario en la vida cotidiana, en lo urbano. Fíjense, una cosa muy personal. Yo vivo en un edificio donde somos 8 o 10 departamentos, ¿no? Yo vivo en el segundo piso, he estado casi 7 meses sin salir, porque teníamos prohibido por la edad, pero también mi hija, por supuesto, me prohibió totalmente, y ella venía, me dejaba las cosas en la puerta y se iba, qué sé yo. Mis vecinas y mis vecinos son los que cuidaron de mí, aparte, por supuesto, de mi hija, ¿no? Pero cuando me faltaba, me preguntaban, vamos a la tienda, ¿quieres algo? ¿Qué te falta? Y eso ha sido algo que muchas de nosotras hemos experimentado a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces yo quisiera ver lo comunitario también a ese nivel, ¿no? Como las nuevas experiencias que estamos, bueno, antiguas, pero que estamos recordando, la solidaridad, por ejemplo, entre los seres humanos. Pero además quiero hacer otro alcance, lo territorial. Nosotras todas estamos en un territorio. La cosa es como esa experiencia en los territorios es la que nos hace producir por lo menos preguntas más adecuadas a partir de la experiencia que estamos teniendo dentro de las carencias, las dificultades, las posibilidades, las alianzas posibles que se abren en cada uno de los espacios que estamos ocupando, ¿no? ¿Qué pasa con la distancia tremenda que hay entre el Estado y la ciudadanía? Es muy, muy interesante. Fíjense que cuando vino la protesta en Chile, antes de la pandemia, fue tan increíble que la esposa del presidente salió el video, ¿no? O sea, la voz, mejor dicho, donde le decía a su marido, está pasando algo terrible, tenemos que hacer algo, nos vamos a quedar sin nada, vamos a tener que repartir nuestras cosas, le decía ella a su marido cuando vio toda la gente afuera, ¿no? Entonces, no tenía ni idea en qué país estaban, no tenía ni idea qué es lo que está. En general, yo creo de que en la medida de que la política está conformada tan elitistamente con el monopolio del poder y el monopolio del conocimiento, no tiene idea, por ejemplo, de que cuando habla de nación está cometiendo un error garrafal, porque no es una nación,
es una plurinacionalidad, lo que tenemos en cada uno de los países. Entonces, mientras estas dimensiones no estén, creo que las reformas del Estado no se van a dar con mucha fuerza. Ahora es cierto de que también es una dimensión de la pandemia nueva. El Estado que había sido achicado tremendamente por la lógica neoliberal y los intereses neoliberales, tratando de favorecer básicamente a las empresas, de ahí que todos nuestros derechos fueron privatizados, o sea, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro derecho incluso al agua, como dicen los chilenos. En Chile el agua está privatizada, y el agua ha sido una de las cosas fundamentales en este momento ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, creo de que eso evidentemente va a cambiar. Ahora, el riesgo es de que ese autoritarismo aceptado en la pandemia, por lo menos por sectores importantes, pueda convertirse en un estilo de los estados, agrandándose, claro, pero al mismo tiempo no poniéndose, o sea, hay dos lógicas en esto, ¿no? O te pones al servicio del mercado o recuperas tu función de bienestar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa es nuestra disputa con los estados en este momento, creo yo. ¿Sí? Norma, hay un par o tres más de preguntas, pero no sé si tú quieres plantearle algo a Gina. No. Bueno, sí, sigue apareciendo como paradigma la experiencia comunitaria latinoamericana en el chat, ¿no? Es decir, de una manera u otra, las preguntas que se están planteando en el chat se te dirigen para que nos des una fórmula, ¿no? ¿Qué tipo de sinergias, cómo crear más comunidad en Europa? Te lo pregunto así en abierto, pero creo que es interesante también desde dónde nos posicionamos, ¿no? Y me parecía súper interesante esto de la territorialidad, en lo que has hecho énfasis varias veces a lo largo de tu charla, porque al final, en este momento, estamos más de 100 mujeres en distintos territorios y en un lugar común, que son nuestras pantallas, pero es cierto que estamos hablando, ¿no? Tú desde tu territorialidad, las mujeres que están preguntando desde la suya, y al final con un intento de episteme común, de la que tú hablabas, ¿no? Que en este caso sería lo comunitario, ¿no? No sé si quieres ahondar un poquito más en esta idea o en cómo lo abordas tú, aunque ya lo has hecho en la última pregunta, pero te lo vuelvo a transmitir porque sigue siendo el tema en el chat. Bueno, creo que qué tipos de sinergias se generan en cada una de estas dimensiones depende de ¿cómo les puedo decir? O sea, yo creo que la forma de incorporarlo del territorio, de recuperarlo del territorio, varía, por supuesto, de cosmovisión en cosmovisión, de cultura en cultura, de continente en continente, ¿no? O sea, y de espacios, además, como urbano, rural, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, yo les pongo un ejemplo, quizás eso me grafica un poco más cómo lo territorial puede tener esta connotación tan liberadora para las mujeres, especialmente las mujeres. Y ese es el ejemplo de las mujeres indígenas acá, mujeres feministas indígenas que han generado un movimiento feminista, o sea, una terminología feminista que es el feminismo comunitario, justamente, ¿no? Que es desde las comunidades tener la fuerza necesaria para seguir avanzando y enfrentando, cosa que creo que es básica para todas nosotros, cuáles son los tipos de alianzas que podemos tener alrededor de qué tipo de dimensiones, ¿no? Entonces, esta idea del feminismo comunitario tiene una apuesta y una propuesta muy interesante, ¿no? Por un lado, toda la dimensión, por ejemplo, la lucha del cuerpo ha sido como una de las luchas centrales para los feminismos en todas sus instancias y en todos momentos, desde el momento de que comenzamos a salir en esta última, en el siglo pasado, ¿no? Pero el problema del cuerpo
y el problema del aborto y el problema de los derechos sexuales y reproductivos no eran, no sonaban dentro de las comunidades indígenas, era una cosa de ellas, las feministas, o de las urbanas, etcétera, etcétera. Bueno, estas feministas indígenas territoriales, comunitarias, perdón, lanzaron una dimensión que es fundamental, decía, se apropiaron del cuerpo y lo ligaron a lo que era su cosmovisión. Entonces su consigna era mi cuerpo y territorio. El territorio es el espacio donde mi cuerpo habita, ¿no? Y entonces esta idea de cuerpo-territorio, potentísima para lo que es la cosmología andina, pero es más, incluso dentro de la cosmología maya, a Lorena Capnal, una de las feministas indígenas más lúcidas que me parece, ella decía, no podemos criticar las licencias que les damos a las transnacionales mineras y al mismo tiempo descuidar lo que está pasando con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Una consigna levantada por las feministas indígenas en diferentes partes de América Latina es, fíjense qué interesante, el patriarcado le hace a mi cuerpo lo que el extractivismo le está haciendo a mi territorio. Entonces, conectar la vivencia profunda de esta exclusión sentida por ser mujeres con aquello que es el entorno desde donde podemos encontrar el razonamiento o la perspectiva o pista adecuada para la articulación de estas miradas, ¿no? No sé si queda un poco más claro conmigo. Creo que sí, algunas de las preguntas sobre la importancia de lo comunitario, ¿no? A través de este ejemplo creo que toma fuerza, ¿no? Norma, ¿quieres hacerle alguna pregunta más a Gina? Ahora sí que estarían ya casi terminando las intervenciones en el chat. Bueno, yo lo que tenía era es tener una idea para potenciarla en cada uno de los lugares, en cada una de nuestras organizaciones, este conflicto de la falta de derechos frente a una sociedad que lo niega, y no hay fórmula de que el movimiento feminista lo ponga en el centro como parte fundamental, ¿no?, de una tarea a cumplir, a que sea ejecutada. Bueno, sí he entendido, no creo que sí hay formas de que el feminismo lo ponga incluso en este momento de tanta aparentemente individuación, cada uno, como decía, en su espacio, su territorio, ¿no? Fíjense de que cosas que posiblemente no hubiéramos pensado antes, ¿no? Cómo esto que de repente nos pareció un poco peligroso, la tecnología, que no llega a todos los sitios, se ha convertido en un instrumento extraordinario para hacer las conexiones que tenemos que hacer. Fíjense, nosotros hemos tenido una serie de reuniones, de Zooms, hechos por las compañeras indígenas, como pertenecientes, por ejemplo, a la FEMUCARINAP, Federación de Mujeres Indígenas Campesinas asalariadas, amazónicas y andinas, etcétera, ¿no? En una de hicieron su asamblea, su celebración de los 14 años de vida, etcétera, donde la forma en que comenzaron a desarrollar y a presentar lo que era su perspectiva desde el territorio, levantaba una serie de puntos de reflexión que fueron asumidos también por los otros grupos y los otros movimientos. En este momento, por ejemplo, todo lo que ha sido la lucha, lo que yo les decía, la lucha por el aborto, que ha sido tremenda, porque las violaciones han sido también tremendas en toda América Latina, se ha logrado de que en este momento esté al centro los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto. Aunque no lo tengamos ganado,
pero está en este momento en la agenda política, está en la agenda pública, porque es como demasiado escandaloso lo que ha pasado con el cuerpo de las mujeres como para no tenerlo ahí. Y la capacidad, por supuesto, de los feminismos y las organizaciones de mujeres de reaccionar rápidamente, ¿no? Porque además buscando dónde, quiénes, las denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? Creo de que de alguna forma eso puede pasar. Hablando de el aporte de las economistas feministas, ¿no? Con esta dimensión, por ejemplo, del cuidado. En este momento, toda el episteme del cuidado, por decirlo de alguna forma, está asumido y eso por la pelea, por supuesto, de los feminismos, está asumido por instancias de Naciones Unidas como la CEPAL en América Latina, ¿no? Donde está formada por todos los gobiernos, que no son necesariamente gobiernos muy progresistas, ni tampoco defensores de los derechos de las mujeres, y sin embargo se han visto obligados, muchos de ellos, a firmar el acuerdo o sea, el convenio, ¿no?, de las empleadas domésticas, el convenio de la defensa de los pueblos indígenas, y hacer toda una reflexión sobre la importancia del cambio de modelo, si es que queremos realmente avanzar a las metas puestas para el 2030, ¿no? Y poniendo el cuidado como una de las dimensiones fundamentales de cambio, cosa que seguramente no hubiéramos pensado hace un tiempo, no hubiéramos pensado que hubiéramos podido, pero pudimos. Y pudimos, y ahí sí yo quiero aquí entrar con esta mirada también más internacionalista, más de solidaridad global, porque las feministas economistas, nutriéndose de diferentes miradas y espacios, son las que han dado toda la información y las dimensiones que tendrían que tener. No es que lo hayamos logrado, pero es un instrumento, es una herramienta que hemos conquistado. O sea, de conquistar herramientas a que se cumpla hay un largo trecho, pero bueno, es parte justamente de los retos que tenemos de aquí para adelante. Muy bien. Creo que podemos ir prácticamente ya cerrando la sesión. En unos minutos la presidenta del Institut Català de las Dones se despedirá y hará la clausura institucional de este segundo congreso. Gina, creo que nos has planteado algunas claves muy, muy estratégicas, ¿no? Conexión y nutrición, el nutrirnos entre todas, lo común en el centro, y esta idea de lo común tan ligada a la red que podemos ir fortaleciendo a pesar de estar viviendo dentro de un nudo, finalmente para saber de otra manera, para vivir de otra manera, ¿no? Norma, te dejo a ti la despedida con Gina. Bueno, ha sido una tarde para mí maravillosa porque hace mucho tiempo que no escuchaba ese lenguaje latinoamericano, ese lenguaje feminista de lo comunitario, y creo que nos ha dejado grandes tareas por hacer nosotros acá en España, con los grupos feministas, los grupos de trabajadoras, y no solamente del hogar, sino a nivel de todos los que son trabajadoras de los cuidados, porque yo creo que se hace necesario implementar lo que ella está diciendo, ¿no? Construir ese conocimiento en base de apoyar e internacionalizar ese tipo de relaciones. Es decir, nos está dejando una tarea impresionante para nosotros poder empezar a tejer redes, a tener comunicaciones a nivel internacional con otras mujeres que queremos, en verdad, cambios reales en la sociedad en que vivimos. Es decir, transformar ese territorio que son nuestros cuerpos, y también con ese apoyo mutuo que nos hace especiales a las mujeres en el momento de crisis. Yo creo que, Gina, estoy muy contenta de haberte escuchado, de haber participado contigo. Me parece que ha sido genial este encuentro, este congreso, y
tenemos que seguir para adelante porque hay mucha tarea por hacer. Gracias. Gracias, Norma, lindo, muchas gracias. Me ha encantado que también compartas conmigo estos momentos, claro que sí.